Bien, mis hermanos y hermanas, entonces comenzamos el día de hoy a ver esta sesión llamada Está vivo, en referencia al Señor Jesucristo. Y para nuestra introducción y contexto, si hay una doctrina la cual ha sido atacada por mucho tiempo, amados hermanos, y puntualmente y en dirección hacia la iglesia del Señor Jesús, es la deidad de Cristo, que Él es Dios. Algunos han dicho, de hecho, en la época el Señor les preguntó a sus discípulos, no lo preguntó por si acaso, sino que había un propósito cuando les pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Algunos decían que era un profeta, que algunos incluso que era un mago, ¿cierto? Otros que eran profetas resucitados, como Elías, ¿cierto? Pero él les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes qué creen respecto a mí? ¿Quién soy yo? Y algunos quedaron callados y el Señor a través de su Espíritu le da luz, comprensión a Pedro para decirle, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, desde tiempos antiguos se ha atacado la doctrina, la enseñanza de que Jesús es Dios y por ende de que efectivamente Él al tercer día resucitó. Algunos postulan de que fueron sus fanáticos o también llamados seguidores o discípulos de Cristo, que una vez que Él murió, ¿cierto? Lo llevaron a algún lugar, lo llevaron como que al final hay toda una trama detrás y que efectivamente Jesús no murió, sino que se hizo creer que murió. Entonces, mis hermanos, algunos postulan de que nunca resucitó. Entonces, mis hermanos, es tan importante comprender a la luz de las enseñanzas que nos dice la Escritura. Amén. Como dice el profeta Isaías, ¿le vamos a consultar a los muertos por los asuntos de los vivos? No, ¿cierto? Sino que a la ley y al testimonio, a la palabra del Señor, señalaba el profeta Isaías. Ahí hay que ir a consultar sobre todo lo que tiene relación a nuestro Señor Jesucristo y a Dios mismo, su carácter, atributos. Amén. Dicho esto, la historia nos cuenta, y por favor vámonos con sus Biblias a lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, los versículos 1 al 4. Si alguien lo puede leer, por favor, porque vamos a estar viendo qué sucedió en esa mañana de día domingo, o también para su conocimiento, el día domingo en la cultura judía era el primer día de la semana. Amén. Y ese día fue el que la iglesia primitiva de los apóstoles comenzó a reunirse posteriormente. No se reunían los días sábados en Shabbat, sino que se reunían el primer día de la semana a tener sus reuniones, podríamos decir, familiares, en los distintos lugares que ellos pudieron congregarse. Recuerde que no habían templo en la época para la iglesia de Cristo. Los judíos tenían sus sinagogas, pero para la iglesia de Cristo se juntaban como familia en alguna casa, luego en los lugares eh, distantes, podríamos decir, en cuevas, ahí se reunían y adoraban al Señor. Vámonos a Mateo para entender en el capítulo 28, versículos 1 al 4, qué está sucediendo en esa historia que el autor de este evangelio llamado Mateo nos quiere señalar en cuanto a lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió en ese momento? Amén. ¿Alguien podrá tener Amén. Mateo 28, versículos 1 al 4, por favor? Pasado el Amén. día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Amén. Gracias, mi hermano Sebastián. Que el Señor le bendiga. Tal como está en el relato de la resurrección de Cristo, recuerde que el Señor, ¿cierto? Resucita al tercer día, ¿cierto? ¿O Amén. estamos equivocados? El tercer día, ¿cierto? Entonces, mis hermanos,
al tercer día resucita el Señor Jesús. Deme solo un momento, por favor. Deme solo un momento. Mm, sí, ahí se está viendo, ¿cierto? ¿Sí? Ya, perfecto. Que acá tenía un problemita yo. Ahora sí. Bien, entonces, si comprendemos la lectura de Mateo 28, nos está dando características, nos está dando algunos aspectos importantes de lo que ha acontecido. Amén. Dice que pasado el día de reposo, quiere decir el día sábado, ¿cierto? Perfecto. Dice que al amanecer del primer día de la semana, al amanecer, ¿cierto? O sea, terminando el sábado, el Shabbat, ahí en las primeras horas, ¿cierto? De muy temprano, tipo 6 de la mañana, ¿cierto? Eh, Viene María Magdalena, note usted esos aspectos históricos importantes, viene María Magdalena y también la otra María, podría ser la madre de Jacobo, el menor, amén. A esa María estaría apuntando, amén. ¿Qué fueron? Fueron a ver el sepulcro donde dejaron al Señor Jesús, el cual dispuso José de Arimatea, un principal de Israel, más los seguidores del Señor que lo llevaron al sepulcro y estaba ahí hace un día atrás, unos días atrás, particularmente el día viernes, ¿cierto? Desde el viernes. Y después, ¿qué sucede? Dice Mateo, nos da antecedente en el versículo 2. Hubo un gran terremoto. ¿Por qué? Porque había un ángel del Señor que ha descendido del cielo, ha llegado al lugar y él ha removido la piedra y se ha sentado sobre ella. Son los antecedentes que nos da el autor. Dice que el aspecto de este ángel era como un relámpago, sus vestidos eran blancos, tan blancos como la nieve, y de temor, de miedo, este no es un temor reverente, ¿eh? Este es un miedo, por si acaso. El temor hacia el Señor siempre es un temor reverente, quiere decir con respeto, con inclinación ante el Dios Todopoderoso, pero el miedo es otra cosa. Amén. El miedo es otra cosa. Entonces, este es miedo el que sintieron los que guardaban, los, eh, los soldados que estaban ahí, y ellos dicen que temblaron y quedaron como muertos. No quiere decir que quedaron tendidos, sino que quedaron así, atónitos. Amén. No sabían qué estaba sucediendo, qué estaba pasando. Y esos son detalles muy importantes de lo que ha acontecido el día después de reposo, a las primeras horas del día, digamos, del primer día de la semana, que para nuestro calendario es el día domingo. ¿Amén? Para que podamos comprenderlo. Ahora, en el siguiente relato, ¿quién lee, por favor, los versículos 5 y 6 del Mateo 28, por favor? Alguien que tenga Mateo 28, siguiendo el relato de nuestro texto central, los versículos 5 al 6. Mi hermana Francisca, léalo nomás, por favor. Amén. Pero el ángel dijo a la mujer, no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Venid, ved al lugar donde yacía. Amén. Gracias, mi hermana Francisca. Entonces, el ángel habla, ¿cierto? ¿Con quiénes? Con las mujeres, ¿cierto? Hay una charla ahí, unas palabras, ¿cierto? Donde el ángel les da a conocer, ¿cierto? En relación a quién ellas buscaban ahí en ese lugar. Amén. Recuerde que ellas están llenas de temor por todo lo acontecido. ¿Recuerda usted de que ellas han llorado por su maestro? Han llorado por todo lo que ha acontecido. La tristeza les ha embargado. Sus
compañeros de milicia o compañeros de fe, algunos han salido arrancando, ¿cierto? Por la situación de la muerte del Señor Jesús. Entonces, más encima, cuando ellas están enfrentándose a esta situación, ven que el maestro no está ahí. Tienen que haber quedado, ¿cierto? Sus corazones, ¿qué está pasando? ¿No es suficiente con haber llorado la muerte del maestro para que además no esté en el lugar de descanso? Tiene que haber sido complejo para las vidas de estas mujeres. Amén. Que no tan solo son las dos Marías, sino que hay otras más que los otros autores bíblicos nos dan a conocer. Entonces, las mujeres se sorprendieron con lo que les dijo el ángel. No temáis, no tengan temor, no tengan miedo ustedes, porque yo sé que ustedes están buscando al Señor Jesús, el que fue crucificado. Y mire lo que les dice el ángel, dando a conocer como que él tal vez es una persona extranjera, que a lo mejor ellas podrían haberlo mirado, esta persona a lo mejor no tiene idea de lo que ha acontecido el fin de semana. No, era un ángel del Señor. Y por eso les dice, el que fue, ustedes están buscando al Señor Jesús, quiere decir, yo también lo conozco. Este que crucificaron. Amén. Y la respuesta del ángel es, no está aquí, no está en este lugar que ustedes están buscando. ¿Por qué? ¿Por qué no está aquí? Porque ha resucitado, ha vuelto a la vida. Bien. Y el ángel se basa en las palabras del mismo Señor Jesucristo. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Cómo? Como él dijo. Quiere decir que el Señor Jesús dijo muchas veces, ¿cierto? Que él sería llevado ante los principales de Israel, lo iban a tomar preso, lo castigarían y moriría en la cruz y al tercer día resucitaría. Eso se los dijo a sus discípulos, se los dijo a su entorno más cercano. ¿ven? Y el ángel nuevamente se lo está repitiendo, no está aquí, pues él ha resucitado como él mismo dijo. Entonces, los ángeles le dijeron, vengan, vean el lugar donde él fue puesto. Ahí se parece mucho a nuestra fe, ¿cierto? Ver para creer. Ahí hay una intención, por algo el ángel le está diciendo, vengan, vengan a ver si está acá. Que el Señor nos ayude, amados, para nosotros poder tener una fe genuina que no necesita ver para creer en el Dios Todopoderoso, en ese que nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Aquel que está vivo y que debe estar vivo también en nuestro interior. Amén. Entonces, ellas tienen que haberse sorprendido porque aun cuando Jesús le había dicho que él iba a morir y resucitar al tercer día, yo creo que no lo comprendieron cuando él estaba con ellos. Miren lo que señala el mismo Mateo, pero en el capítulo 16, versículo 21. Yo lo voy a leer. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar, a comunicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, sufrir mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí está la palabra del Señor en el mismo autor llamado Mateo, capítulo 16, dando a conocer las palabras de Jesús, que él iba a morir, pero también él iba a resucitar. Amén. Pero el Señor no tan solo resucita, hay implicancias, ¿cierto? En la vida de los que estuvieron ahí presentes y también en los que iban a creer en su nombre. Alguien que busque el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 10. ¿Y qué nos comunica ahí el autor en el libro de los Hechos? ¿Quién es el autor del libro de los Hechos, amados hermanos? ¿Alguien que me pueda decir?
¿Quién es el autor bíblico del libro de los Hechos? Lucas. Lucas. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, Amén. Lucas? Lucas. ¿Todos de acuerdo? Sí, amén, amén. Es Lucas, amados. Es Lucas, el médico sirio que estuvo parte importante de su ministerio junto al apóstol Pablo. Amén. Entonces, vamos a ver lo que nos dice y nos relata. Recuerde que el libro de los Hechos, escrito por Lucas, podríamos decir que es la narrativa histórica de la creación de la iglesia del Señor Jesucristo y los acontecimientos de sus discípulos para que se expandiera el evangelio en la época. Amén. Entonces, el Señor Jesús no tan solo ha resucitado. ¿Qué nos dice Hechos 1, 9, 10? ¿Quién lo tiene, por favor? Hechos 1, versículos 9 al 10. Amén. Amén, léalo, por favor. Y habiendo Amén, dicho pastor. estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Amén. Muchas gracias por esa lectura. Entonces, el Señor no tan solo ha resucitado, sino que ha acontecido algo posterior. Amén. No es que el Señor comenzó, recuerde, el Señor después de resucitar, y esto apúntenlo ahí en sus notas, Él estuvo alrededor de 40 días más. Amén. Y en esos 40 días más se le ha presentado alrededor de aproximadamente 500 personas. Amén. Y luego de aquello, de lo que ha acontecido, de presentarse a estas personas durante ese periodo de tiempo en donde el Señor una vez más ha compartido con sus discípulos, con la gente y a otros, para afianzar nuevamente la fe en Él y que siguieran adelante con el ministerio de la evangelización. Amén. Que pudieran poder publicar, declarar el Evangelio a muchos más. Una vez que Él va al Padre, ¿cierto? Es lo que ha acontecido y nos ha dado a comunicar el autor bíblico que es Lucas en el libro de los Hechos en relación a eso. Y habiendo dicho estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice el libro de los Hechos 1, versículo 8. Quiere decir que el Señor Jesús le estaba dando a conocer que serían, voy a usar este término, bien colocados, serían empoderados, recibirían un poder. Amén. ¿Un poder para qué? Para que fueran testigos, o sea, dieran testimonio, fueran evangelistas, llevaran el evangelio. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir, debía expandirse hasta los lugares que ellos menos pensaban. Ahí tenía que llegar el evangelio. Amén. Pero iban a recibir primero ese poder que es el Espíritu Santo. Amén. Luego de haber dicho esto el Señor Jesús a sus discípulos, ellos lo ven, dice el versículo 9 de Hechos. Amén. Ellos lo ven y es alzado y le ha recibido una nube que lo ocultó de los ojos de... Ustedes tienen que pensar que ellos estaban mirando hacia el cielo. Se eleva el Señor de la tierra, ¿cierto? Se eleva y comienza a ir hacia arriba y una nube lo envuelve y ya no lo ven bien con sus ojos, se oculta y ellos mirándolo, como dice el versículo 10, estando sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él ya se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Amén. Entonces, estos dos varones de vestiduras blancas
le dicen a ellos: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, de esa misma manera como se fue y que se está perdiendo de su mirada, asimismo lo verán retornar. Amén. Así vendrá desde el cielo. Que el Señor nos bendiga. Eso nos da a conocer la deidad de Cristo. Él es Dios. Él ha descendido, ¿cierto? Del cielo como Dios. Ahí está. Deme un segundito. Amén. Ahí sí. Entonces, mis hermanos, el Señor ha descendido como Dios en forma humana, ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado al tercer día y ha sido nuevamente elevado a la diestra del Padre para entronarlo como rey. Desde ahí el Señor comenzó a reinar. Él es rey. Él está vivo, no está muerto. El Señor, después del tercer día, no se fue a una tumba en donde se le llevan flores. No, Él fue elevado. Y estos hombres con vestiduras blancas reafirman ese evento glorioso de la resurrección de Cristo, de su deidad, y que Él ha retornado al lugar de donde Él ha salido. Amén. Y esto es muy glorioso, porque de esta es parte de los cimientos de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, la promesa del Señor que nos da en el versículo 11 de Hechos 1 es que de la misma manera que Él se ha ido hacia el cielo, en donde los discípulos miraron hacia el cielo donde Él se iba, de la misma manera Él va a retornar. Y decimos, aleluya, alabanza al Señor en esta tarde. ¿Por qué? Porque Él reina y porque Él va a volver. Es una promesa no basada en ideas o pensamientos humanos, sino que el Dios mismo lo ha prometido y Él volverá. Amén. Qué hermoso, amados, pensar en las implicancias de la resurrección de Cristo, las implicancias de que Él vive. La fe, amado hermano, hermana, que tú tienes es en un Dios real, es un Dios que vive, no es un Dios que está colgado en una muralla, no es un Dios que está en una gruta donde le llevan flores, pero no hace nada porque no tiene el poder. En cambio, el Señor sí tiene todo el poder. Mi hermana Francisca, díganos. Pastor, tengo una duda, que si no después se me olvida. Sí. Aquí dice, este mismo Jesús que ha sido elevado vosotros al cielo, volverá del mismo modo, pero volverá al mismo lugar o solo del mismo modo. Del mismo modo, mi hermana Francisca, del mismo modo. Amén. No está hablando de temporalidad, tiempo o lugar, sino que del mismo modo, de la misma manera. Amén. Entonces, la importancia para los discípulos, para afianzar la fe que estuvo tambaleando porque su Señor murió, ¿cierto? Y recuerden, el Señor puesto en la cruz, ha muerto, los discípulos, algunos, antes que Jesús fuera retirado del madero, ya habían arrancado, llenos de temor, de miedo. Quiere decir, hasta aquí llegó mi fe. Eso fue todo, señores. Fue un profeta más, buen profeta, sanó, trajo palabras de aliento y eso fue. Así que, señores, yo vuelvo a los pescados, ¿ah? Yo vuelvo a pescar, yo vuelvo a construir, yo vuelvo tal vez a cobrar impuestos. ¿Se fija? Porque en el madero de cruz estuvo ahí a los pies María Magdalena, estuvo Marta, ¿cierto? Las mujeres siempre fieles ahí al Señor. Y también estuvieron los más cercanos, el discípulo amado, estuvo Juan ahí. Y parte de la familia. Pero los otros, ¿dónde estaban? Se escondieron, pues, amados. Tuvieron miedo. Porque dijeron a lo mejor, de esto se trata el Evangelio. ¿Quiere decir que ahora venimos nosotros? ¿Nosotros seremos crucificados? Oye, qué tremendo, amados.
Que el Señor nos ayude. Entonces, ahí nos da a entender que esos 3 años que el Señor pasó con sus discípulos ahí unidos en oración, con gozo, compartiendo, al parecer no fue suficiente para forjar una fe genuina, una fe bien cimentada en el Señor Jesucristo. Por eso que el tema de madurar es un trabajo del Espíritu Santo en nosotros de manera progresiva. Por ende, no debemos desmayar, no debemos, eh, voy a usar esta palabra, eh, dejarnos, ¿cierto? O quedarnos tirados en el camino pretendiendo que por nuestras fuerzas nosotros vamos a cambiar. No, este es un trabajo de Dios por medio de su Espíritu Santo, que obra en nosotros y Él no cesa. Él está ahí, trabajando, trabajando. A lo mejor tú no te estás dando cuenta, o a lo mejor sí, pero Él está trabajando. Él está obrando en nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, qué importante las palabras que los discípulos recibieron de estos varones. De la misma manera va a volver el Señor. De la misma manera que Él se está yendo, Él volverá. Y eso es una tremenda palabra de aliento para alguien que está lleno de temor. Imagínese usted los discípulos llenos de temores. ¿Esto era nomás? ¿De esto se trató el Señor Jesús? ¿Hasta aquí llegamos? No. El Señor Jesús, de la misma manera como descendió, de la misma manera volverá. Entonces, la implicancia para la vida de fe es tremenda en los aspectos prácticos para el creyente. Quiere decir que usted y yo tenemos y servimos a un Dios que vive, al Señor Jesús que vive. Y Él, como está en su trono, y llegó un día, bajó de su trono para hacerse hombre y pagar los pecados nuestros, ahora viene con toda gloria y poder. Amén. Lo veremos glorioso, lo veremos como rey, entronado con toda autoridad y poder. Porque aquí en la tierra, efectivamente, toda autoridad se le fue dada, pero ahora lo veremos glorioso, amado, con el ejército celestial junto a él para librar a sus hijos, transformarlos e irnos a la eternidad y dar el juicio justo, la justicia de Dios a aquellos que no han creído en él. Amén. Por eso, mis hermanos, la resurrección del Señor Jesús es un evento único en la historia del mundo. Es único. Amén. Por las implicancias prácticas, las repercusiones, los resultados en la vida de los que creen en el Señor Jesús. Es tan extraordinario que a muchos hasta el día de hoy le parece increíble pensar de que alguien resucita y desde la manera que lo que acontece posteriormente, que esa persona que resucita ahora es elevado al cielo. Por ejemplo, en Romanos 1:4 también nos da a conocer la importancia, enfatizando la importancia de la resurrección, cuando dice el autor, el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, dice lo siguiente. Por favor, si alguien lo tiene, lo pueda leer. Romanos capítulo 1, versículos 4, por favor. Romanos 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Gracias, mi hermano Sebastián. Enfatiza el autor ahí que él ha sido declarado Hijo de Dios con poder, ¿cierto? Amén. La resurrección del Señor Jesús le ha declarado a él como Hijo de Dios con poder. Él tiene toda autoridad, todo poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Cuando habla de según el Espíritu de santidad, está dando a conocer, ¿cierto?, que en su encarnación, el Dios encarnado, Cristo que es Dios, pero en la persona humana, ¿cierto?,
Él estuvo sujeto, aun cuando estaba en esa condición humana, siendo Dios y humano a la vez, de igual manera Él estuvo sujeto a la voluntad del Padre por su propia voluntad, ¿cierto? Y el Espíritu Santo lo dirigió, el Espíritu Santo lo guió en su tarea, en su obra de redención para la humanidad. Qué importante aquello. Amén. Él es declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo de santidad que lo ha equipado al Señor Jesús, ¿cierto? En su ministerio. Recuerde que Él es bautizado en el Jordán con Juan el Bautista, y el Espíritu Santo desciende sobre el Señor Jesucristo, ¿cierto? Usted recuerda todo lo que ahí acontece. Entonces el Señor, dice la Escritura, que es llevado por el Espíritu, en el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo lo guía a que Él vaya un tiempo de intimidad con el Padre en el desierto. Y ahí el Señor es probado, es tentado por el enemigo en su carne. Amén. Y el enemigo le ofrece distintas cosas. ¿Ah? Lo trata de hacer caer en la vanagloria, en lo que miran sus ojos, ¿cierto? Recuerde que le ofrece riqueza, recuerde que le ofrece ser alimentado, dile a estas piedras que se transformen en pan, ¿cierto? Y el Señor le responde conforme a las Escrituras. Oiga, qué tremendo aquello. Ahí vemos todo un ejemplo de cómo también nosotros como cristianos nos debemos equipar en las Escrituras para responderle al enemigo, para responderle a todas las tentaciones que usted y yo podríamos estar siendo bombardeados o estar sufriendo. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor es declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo poderoso del Señor, y además por la resurrección entre los muertos. Es algo único. Amén. Por eso, amados, ¿qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos? ¿Se ha preguntado eso? ¿Es importante que Cristo haya resucitado? Y a la luz de la enseñanza, claramente, amados. Si Cristo no viviera, que lo vamos a ver, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Tendría algún sentido vivir la vida sin el Señor Jesús? Que hubiese sido una linda historia de ayuda a los pobres, de impacto social, pero en eso se quedara. Que el Señor nos bendiga. Ahora, ¿esa resurrección tiene implicancias para el hoy, para mi vida hoy? Claramente, ¿cierto? ¿Nos afecta hasta el día de hoy? Claramente. Claramente tiene resultados, implicancias prácticas en mi vida hoy. Si Él vive, nosotros por su gracia vivimos también. Entonces, mis hermanos, a la luz de la enseñanza, vamos a estar viendo hipótesis, podríamos llamarlo así, de qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado. ¿Se ha preguntado usted? Y esto es bien interesante para que lo podamos comprender. Amén. Y nos vamos a dirigir a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. La primera carta, primera de Corintios 15, versículos 12 al 13, para poder comprender esas implicancias prácticas en nuestra vida. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Vámonos. A quien tenga, por favor, lea ahí en 1 Corintios 15, versículos 12, ¿cierto? Al 13. 1 Corintios 15, versículos 12 al 13. ¿Quién lo tiene, por favor? Amén, mi hermana Francisca. Léalo. De 12 al 13, amén. El 12 al 13. Sí que se predica que Cristo resucitó, como algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos. Otra vez, ya, permítanme. Sí. Ya. Sí que se predica que Cristo resucitó, como algunos
entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos, porque si no hubiera resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Amén. Mire, esto está en un contexto de explicación del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque efectivamente, recuerde que el apóstol Pablo también, y esta iglesia también en particular, cuestionó su apostolado. Y al cuestionar su apostolado, también está cuestionando, ¿qué cosa? Está cuestionando el mensaje de este apóstol, el contenido de su mensaje. Y si cuestiona su apostolado, también cuestiona lo que él predica. Y si cuestiona lo que él predica, está cuestionando a Cristo también. Amén. Entonces, la necesidad es esta. El apóstol Pablo les va a comunicar a ellos en relación a eh, a ese contexto de su predicación, ¿cierto? Y ellos han creído esta prédica y el apóstol señala lo siguiente, en nuestra versión de Reina Valera, si alguno tiene esa versión, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ahí está el contexto, en relación a lo que se está comunicando, pero si se predica de Cristo, ¿qué cosa? Que resucitó de los muertos, ¿ya? Eso es lo que está hablando el apóstol. Si se está predicando de la resurrección de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Amén. Entonces el apóstol está dando a conocer, en son de preguntas, la, la importancia y la realidad de la resurrección de los muertos. Algunos están contradiciendo esas enseñanzas de que no hay resurrección de muertos, ¿cierto? Versus otros dicen que sí hay. Entonces el apóstol, para clarificar este punto, está enseñando lo siguiente. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque, versículo 13, y aquí está dándole a entender como en conclusión de, porque si no hay resurrección de muertos, como algunos dicen, tampoco Cristo resucitó. Amén. Es lógico pensar así. Si alguno cree que no existe la resurrección de muertos, entonces Cristo nunca resucitó. Bien, ¿qué nos dice el versículo 17 del mismo capítulo 15? El apóstol Pablo, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Versículo 17. Amén. Amén, mi hermana Alicia, por favor. Amén. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Amén. Entonces, Amén. el apóstol ya zanja estas enseñanzas cuestionadas, ¿cierto?, en relación a la resurrección de los muertos, dando a conocer la resurrección de Cristo. Si no existe resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y el versículo 17, como para zanjar esto, dice, y si Cristo no resucitó, la fe que ustedes tienen, vuestra fe, Vana. que se basa en el Cristo resucitado. Esto es como contradictorio, ¿cierto? Entonces vuestra Sí. fe es vana y aún están muertos en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir que nadie, si Cristo no resucitó, ¿cierto? Nadie ha redimido su vida de sus pecados. Oh, qué tremendo, amados. Entonces nadie les ha perdonado. Hasta el día de hoy no han sido lavados de sus pecados. Qué fuerte, amados. Lo que se propone si es que no existiera la enseñanza o la doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Quiere decir que aún están en delitos y pecados. ¡Qué tremendo! Por eso es tan crucial la enseñanza y la doctrina y creer que Jesucristo está vivo, que Él resucitó de los muertos.
Porque, amados, esto, como yo decía anteriormente, tiene claramente implicancias prácticas en la vida del creyente. El creer en que Jesús ha vivido, ha muerto y ha resucitado. Y está a la diestra reinando, a la diestra del Padre y está reinando. ¿Por qué? Porque hay gente, mis hermanos, amados, hay gente que no cree que todos van a resucitar algún día. Amén. Y van a decir lo mismo que dice 1 Corintios 15, versículo 32, como aparece ahí la imagen de una persona con carcajadas riéndose. Amén. Ahí en nuestra guía. ¿Qué dice? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué sentido tiene de seguir a un Dios, cierto? Que está muerto. Que el Señor nos bendiga. No tiene sentido. Entonces, si los muertos no resucitan, entonces comamos, bebamos, porque mañana vamos a morir. Entonces, muchos hasta hoy, mis hermanos, quieren creer que con la muerte se acaba todo. ¿Ah? ¿Usted ha escuchado las expresiones de algunos? No, después de esta vida no hay otra, así que hay que pasarlo bien. Como dice un cantante de nuestro país, hay que vivir a morir, ¿cierto? A concho, para que usted me entienda. Hay que vivirlo a concho y, oiga, a los extremos, pomados. Como que no hay más. ¿Ah? Pareciera que no van a tener que rendir cuentas nunca a Dios después de esta vida. No existe eso, pues si no, no hay resurrección, entonces ¿para qué? De aquí morimos ya y vamos a quedar ahí en el cajón, ¿cierto? Debajo de tierra. Y hasta ahí llegó todo. Que el Señor nos bendiga. Por eso, este tipo de expresiones denotan un corazón que quiere vivir su vida a su manera, sin pensar en nada las consecuencias de su vida libertina, con prácticas que no glorifican al Señor. Amén. Pero la palabra del Señor tiene respuesta para esa visión de vida, también ese estilo de vida. Y Juan 5, 28, 29 algo nos quiere decir al respecto. ¿Habrá alguna resurrección de los muertos algún día, mis hermanos? Porque Cristo vive. Él resucitó de los muertos. Pero, ¿habrán otras resurrecciones? ¿Qué nos dice la Escritura? Veamos. ¿Quién tenga Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29, por favor? Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29. ¿Qué nos señala la Escritura, la palabra del Señor, para responder esta visión escrituralmente errada, una forma de vida no adecuada, ¿cierto? Porque sí hay que rendir cuentas, pues, amado. Sí hay un día que estaremos delante de nuestro Dios eterno, en su presencia. Y por ende, hay una resurrección para los que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Juan. ¿Quién tiene Juan 5, versículo 28 al 29? No os maravilléis de esto, porque Amén. vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gracias, mi hermano Sebastián. Qué importante esta enseñanza, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dice ahí el autor de Juan, no os maravilléis de esto, no se sorprendan de esto, porque vendrá esa hora cuando todos los que están en los sepulcros, note usted la palabra todos, amén, no tan solo algunos, Amén. todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuál voz? La voz de trompeta poderosa del Señor, que viene con poder y gloria. Y dice Juan, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de
condenación. Qué importante aquello. Quiere decir que hay una resurrección para buenos y malos, pero algunos van a vida eterna y otros solo serán despertados, solo serán resucitados para ir a la condenación eterna. Que el Señor nos bendiga. Ahí está Juan, capítulo 5, 28 al 29, dándonos a conocer sobre la resurrección. Por eso aquellos que viven así como podríamos decir, a morir, no le tengo que dar respuesta ni a nadie, porque de aquí nunca más nos vemos. No, 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 usted está equivocado. Un día usted, aunque esté bajo 10 metros de tierra, escuchará la voz del Altísimo, se abrirán las tumbas, usted tendrá que resucitar e irá a darle cuenta al Dios eterno y Él dirá a dónde tiene que ir. Oh, qué tremendo, amados. Amén. Los hermanos en Tesalónicas tenían ese temor, ¿dónde se estaban yendo sus seres queridos? ¿Qué iba a acontecer? ¿Dónde nos vamos? ¿Resucitaremos o no? Porque andaba la doctrina falsa de que no habría resurrección de muertos. Ya andaba circundando en todo el ambiente de la iglesia primitiva. Entonces, mis hermanos, es ahí también donde el apóstol Pablo les da a conocer que el Señor volvería como ladrón en la noche, con trompeta de Dios, y los muertos resucitarán. Primero dice, luego nosotros los que estamos vivos e iremos junto a los resucitados a estar con el Señor, pero los otros irán a condenación, pues vamos a darles cuenta. Que el Señor nos bendiga. Qué importante es poder comprender a la luz de las enseñanzas bíblicas sobre la resurrección. Amén. Ahora, tenemos un ejemplo práctico ahí de las enseñanzas bíblicas cuando el Señor Jesús oyó que su amigo Lázaro había muerto. ¿Qué le dijo a su hermana según lo que dice Juan 11, 25, 26? Para que usted me esté acompañando ahí. Mire lo que le dijo ahí Juan 11, versículos 25 al 26. Esto es lo que le dijo el Señor Jesús a sus amigos, a Marta, ¿cierto? A María. Les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo se entiende eso si Jesús no está vivo? Si no existiera la enseñanza de la resurrección de los muertos, sabemos que el Señor vive, amén, que Él resucitó de los muertos. Por ende, le dijo el Señor a sus amigos, Marta y María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En ese tiempo Jesús estaba vivo corporalmente y le está diciendo a esta familia que eran sus amigos cercanos. Tranquila, Marta, tranquila. A lo mejor Marta fue y le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí no habría sucedido esto. Pero mujer, tranquila, aquí está contigo, está la vida. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté ya hediondo ahí por la muerte, su cuerpo descompuesto por los días de muerto, aunque esté muerto, esa persona vivirá. Aleluya. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, escuche bien, eternamente. Que el Señor nos bendiga. No morirá eternamente. Y al finalizar la frase del Señor Jesús, terminó preguntándole a las mujeres, en este caso a Marta, Marta amada, amiga mía, ¿crees esto? Aleluya. Amados, en esta hora nos pregunta a nosotros el Señor, ¿crees esto de que yo puedo dar vida aunque estén muertos? Amén. Amén. Sí, Señor. Creemos que el Señor Señor. puede dar vida a aquel que está muerto, amados. Y nosotros cuando estábamos sin Cristo, sin conocerlo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos ha dado vida y vida eterna. El que cree en mí,
no morirá eternamente. Pero hay que creer esto. Amén. Ahí en la historia nos da a entender que Lázaro, cuando es llamado, Lázaro, amigo mío, ven fuera. Aleluya, el poder del Señor. Ven fuera. Se levantó de los muertos. Llegó la vida, estaba la vida frente a él. Ahí recién, cuando él sale, muchos creyeron en él. Muchos, pero no todos. Siempre hay incrédulos. Siempre hay alguno que dice, no, esto no es suficiente. No es suficiente para creer. Amén. ¿Por qué? Porque algunos miraron este evento glorioso de la resurrección como una amenaza a las tradiciones que ellos tenían. Así lo señala los versículos 45 al 48 de este mismo capítulo. ¿Quiere leerlo? Sí, mi esposita lo va a leer, ahí 45 al 48. Veamos la realidad de los incrédulos, que aun cuando están viendo un evento glorioso frente a sus narices, no son capaces de darle la gloria a Dios. Mire lo que dice. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Mire, fue más poderoso todo el aparataje religioso, todo el aparataje histórico, tradicional, antes el evento glorioso de que tenían el Mesías en sus narices. No lo disfrutaron, no, lo persiguieron. Que el Señor nos bendiga. Y ahí se cumple la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué tremendo, amado, estar en tremenda situación de porfía, de tinieblas en su mente y corazón por las tradiciones, sesgos, celos. Oiga, tremendo. Que el Señor nos ayude a tener un corazón sano a nosotros. Amén. Un corazón Amén. sano en donde nos permita ver la gloria de Dios, cómo Él usa personas, incluso esas causas perdidas que tú dices, este no tiene vuelta, no piense usted, tal vez el Señor a ese lo va a alcanzar y te va a sorprender. A ese el Señor le va a dar vida cuando estaba muerto. Y tú te vas a sorprender y vas a quedar, bueno, pero este no era el más malo de la cuadra. Sí, pero el Señor lo rescató igual que a ti y a mí. Aleluya, porque Él es la vida, Él es la resurrección, amén. Él trae vida, Él trae aguas cuando está todo seco, Él trae la vida en nuestros corazones, amén. Qué hermosa enseñanza, qué hermoso es poder comprender de que nuestro Señor Jesucristo, Él vive, amén. No está muerto, como cantamos esas alabanzas de tantos años de niño. Jesús no está muerto, Él está vivo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Amén. Y la convocatoria es que le alabemos entonces, pues si está vivo, tenemos que alabarle, como decía el Señor el día domingo, me usaba para decir cuando usted va a un estadio, a un evento, ¿cómo va? Va todo enojado. No, por cierto, va contento y dice, oh, a la iglesia, cuando nos reunimos en adoración, debemos hacerlo con gozo. ¿Por qué? Porque Él, al cual nosotros adoramos, Él está vivo. Y cuando yo estaba muerto, igual que Lázaro, hediondito en mis pecados ya, el Señor me dijo, Jacob, vive, Amén. ven fuera. Removió la roca y me llamó y me dio vida en abundancia. Aleluya. ¿Y a usted? ¿Y a usted, amado? Nos dio vida. Señor. Nos dio vida abundante el Señor. Qué hermoso es poder comprender a la luz de la bendita palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces también tenemos en una oportunidad al apóstol Pablo, así como nos comunica el autor de los Hechos, capítulo 17, versículos 30 al 32, Pablo ahí en Atenas exhortando a la gente, ¿cierto?
en relación también a que nuestro Dios y que nuestro Señor Jesucristo está vivo, y hay un tiempo en donde todos seremos resucitados para condenación algunos y otros para vida eterna. Amén. Mire lo que dice Hechos 17, 30 al 32. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Si alguien lo tiene ahí. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 32. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Léelo, mi hermana Marcela, por favor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Amén. Gracias, mi hermana Marcela. Efectivamente, el apóstol Pablo fue a meterse a la cuna de la filosofía. Amén. Fue a Atenas, donde habían filósofos. Recuerde que él va al Areópago a exponer la prédica, a exponer la resurrección de Cristo, a exponer del Dios desconocido, que ellos tenían un monumento. Tenían monumento para todos sus dioses, Zeus, ¿cierto? Y tantos otros más. Incluso había una estatua que decía al Dios desconocido. ¡Qué tremendo! Sabían de que había un Dios, pero era desconocido. Bien, el apóstol Pablo va y les predica de ese Dios desconocido para ellos. Y les da a conocer, como ha leído nuestra hermana, ¿cierto? De que el Señor, ¿cierto? Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, del desconocimiento del Dios desconocido, valga la redundancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se vuelvan de sus malos caminos, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará el mundo con justicia. ¿Por quién? ¿Cuál es el medio? Por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón? Jesucristo, ¿cierto? Dando Amén. fe a todos con haberle levantado de los muertos. Quiere decir que el apóstol Pablo le está comunicando que la fe que tienen muchos en este varón que es Cristo se sustenta en la resurrección del mismo, que le ha levantado de los muertos. Pero ¿qué sucedió con estos varones? Que estaban saturados de filosofías, que estaban saturados del conocimiento intelectual de la Atenas, de la Grecia, de la época. Lo que sucedió con ellos es que cuando ellos oyeron sobre la resurrección de los muertos, se burlaban. Amén. Y otros decían, ya te vamos a escuchar, ya te vamos a prestar atención. Pero este tema no al lugar porque no, esto no es para nosotros. ¿Por qué? Porque no creían en la resurrección de los muertos. ¿Y qué nos ha dicho el autor en el Evangelio de Juan? Que hay un día de la resurrección para todos. Amén. Amén. Para Sí. justicia o para, Nación. ¿cómo se llama? Juicio o para salvación, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Cristo mismo será este juez. Amén. Los hombres se burlaban, pero el Señor tiene un día y Cristo será el mismo juez, el cual con toda autoridad que le ha sido dada, establecida por Dios cuando Él le levantó de los muertos, como señala el versículo 31. Amén. Dios designó al Señor Jesús y le ha dado toda autoridad y le ha levantado de los muertos. Y algunos se burlaron y otros decían, ya, en otro momento te voy a recibir esto de la resurrección de los muertos. No es importante. Sigamos viviendo nuestra vida libertina. No es importante. No tenemos que dar cuentas a nadie. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Que es importante cómo vemos a la luz de las enseñanzas
que en este tiempo actual no es tan distante y no es tan distinto a lo que se vivía en épocas pasadas. Aún usted le puede predicar muchas veces a una persona y ve llover, como se dice. No toman atención, no quieren venir en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque están aún en sus delitos y pecados. Y para nuestra reflexión, siempre habrán unos que se burlan y otros quienes quieren saber más, como dándole a conocer a ustedes, esto es cosa de personas que no entienden. Recuerde usted que a la iglesia evangélica, a los cristianos nos tratan de retrógrados o como que nos faltan palitos para el puente. Amén. Como que no sabemos, como que somos personas poco intelectuales. Ellos creen eso po, y no saben nada y hasta el día de hoy hay hasta científicos cristianos. ¿Se fija? El pueblo de Dios, no el pueblo del 1909 que eran puros pobres, campesinos. No, no, no. Ahora hay abogados, ingenieros, personas preparadas en distintos ámbitos. Y todos nosotros, desde la persona más humilde que sirve al Señor, es una persona informada. Amén. Informada. Entonces, pero algunos van a creer siempre y se van a querer burlar y se van a creer que saben más. Por ende, nosotros debemos reflexionar también ante esa realidad y preguntarnos a nosotros mismos también. ¿Usted cree que Jesús ha resucitado? Amén. ¿Sí? ¿No cree o no sabe? Yo creo, ¿cierto? ¿Usted cree que el Señor Jesús da efectivamente vida eterna? Sí, sí creo. Amén, mi Con la Jesús. ayuda del Señor. Amén. ¿Usted cree que será resucitado después de su muerte o para vida eterna o para condenación? Sí. Amén. Sea para vida eterna o Amén. para condenación, yo creo que será resucitado. Pero tengo plena convicción en mi Señor, en su sacrificio en la cruz, que yo seré resucitado para vida eterna. Yo digo amén en esta tarde. Yo creo que usted también. Amén. Seremos resucitados para vida eterna. Por eso, amados, no es suficiente o no tan solo suficiente saber que sí hay resurrección, hay que creerlo. El Señor Jesús, ¿qué le dijo a Marta? ¿Crees esto? ¿Crees que yo doy vida eterna? Esto es tremendo, amados, porque ahí está la clave y está el gran tema del creyente, de que muchas veces creemos creer, mire lo que estoy diciendo, pero no hay fe genuina. Y por eso el Señor Jesús nos está dando a conocer, yo soy la vida, yo soy la resurrección, el que viene a mí no le echo fuera, y aunque esté muerto, si cree en mí, ahí está la condición, si cree en mí, vivirá. Pero, ¿tú lo crees? Qué importante, ¿eh? Porque los que no creen morirán eternamente. Ahí está la clave. Los que no creen en Cristo Jesús morirán eternamente. Que el Señor nos bendiga. Por eso el apóstol Pablo, en su carta también, ahí en 1 Corintios 15, el versículo 55, dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde has ganado? ¿Ah? Mientras Dios dice que hay victoria sobre la muerte, algunos de nuestros amigos lo niegan, algunos de nuestros familiares, nuestro entorno, podrían burlarse, podrían, no, si no hay que pasar los regios y total, de esta nos vamos a la tierra y chao, no hay más. Entonces, amado, ¿a quién le creemos? ¿Al Señor y su palabra o al entorno, ¿no? A los amigos, a la tele? Yo prefiero creer la palabra porque el Señor dice, pasará cielo y tierra, pero mi palabra ahí estará, intacta, no pasará, se mantiene. Yo prefiero creerle a la palabra del Señor, amén. Quiere decir que el Señor, y en lo que el autor, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios da a conocer, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde? Te vencieron, parece que te vencieron. ¿Y quién es victorioso sobre la muerte? Fue Cristo. Por ende, la resurrección de Cristo es la victoria sobre la muerte
Por ende, aquellos que muramos en Cristo seremos resucitados para vida eterna, pero aquellos que mueren y no creen en Cristo serán resucitados para condenación eterna. Qué importante poder tener claras estas definiciones bíblicas en relación a que nuestro Señor Jesús vive porque Él ha resucitado. Amén. Entonces, amados, las implicancias también, como lo hemos visto, que tiene que ver con la eternidad, podemos comprender a la luz de las enseñanzas bíblicas de que algo grande nos espera a aquellos que han creído en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que es? Alguien que pueda leer 2 Corintios 4:14 y ya estaremos ya a punto de finalizar nuestro estudio del día de hoy. 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, por favor, si alguien lo tiene. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará y con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Gracias, hermano Sebastián. Sabiendo, cuando hablamos de saber, quiere decir que hay comprensión, ¿cierto? Entendemos una realidad. ¿Cuál? De que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién resucitó al Señor Jesús? Dios, a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Perfecto. Que el que resucitó al Señor Jesús, ese mismo, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Qué hermoso eso. Y nos presentará juntamente con toda la iglesia de Cristo, con vosotros. Qué hermoso eso, amados. Poder comprender esa realidad. Entonces, ¿qué nos espera? Ser resucitados, al igual que el Señor Jesús, con Jesús, para estar todos juntos, para presentarnos al Señor todos juntos. Un día estaremos en la presencia de Dios ya por la eternidad, para siempre, juntos con todos los que han creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, como señala el versículo 18, que voy a leer, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos está llamando el apóstol Pablo entonces a creer, ¿cierto? Debemos creer en aquellas cosas que no se ven. Amén. Porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Entonces a nosotros nos espera la resurrección con Cristo y para estar junto a Él y junto a la familia de fe. Amén. Junto a todos y cada uno de los que han creído en el Señor Jesucristo ya por la eternidad. Amén. Por la resurrección del Señor Jesús, podemos saber que hay algo más que la tumba esperándonos. Hay una eternidad, amado. Por eso yo te invito y te aliento en esta tarde a perseverar en la fe. Continuemos, amado. Falta poco ya para nuestro viaje. Falta poco para que regrese el amado de nuestra vida, que es Cristo mismo. Amén. Falta poco, sigue adelante, da la pelea, pelea la buena batalla, corre la carrera con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque si Cristo vive, Él ya te ha escogido para resurrección, para ser transformado y para estar con Él y todos aquellos, la iglesia de Cristo, estar juntos con Él por la eternidad. Amén. Si Él fue el primero en ascender al cielo, pero no el último, nuestra muerte será el paso a algo muchísimo mejor de lo que podamos imaginar. Y esta enseñanza de hoy también sirve de esperanza para aquellos que incluso están pasando por una enfermedad grave, crónica, terminal. Algunos en la muerte ni siquiera tienen esperanza, amados. Pero el Señor te puede usar a ti para entregarle palabras de esperanza. Si hay alguno que está pasando momentos de aflicción, una enfermedad crónica, terminal incluso, esa persona en su momento de dolor puede ver la gloria de Dios. Porque lo importante y lo terrible, voy a usar esta palabra,
Lo terrible no es morir, amados. Lo terrible es morir sin salvación. Amén. Pero aquellos que tienen a Cristo y que aunque están pasando un momento de aflicción en enfermedad de su carne, terminal, en donde hay un diagnóstico médico ya terminal, si esa persona tiene a Cristo, ya está seguro por la eternidad. Amén. Qué importante es poder comprender a la luz de aquellos. Entonces, mis hermanos, esa es la enseñanza del día de hoy, hermosa enseñanza del día de hoy. El Señor vive, yo digo amén. Amén. El Señor vive y reina para siempre. Para tal vez que quede en la reflexión en su mente y usted lo pueda ir meditando, ¿cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para condenación? ¿Cómo podemos estar seguros? Bien, si tú crees en Cristo, si tienes el Espíritu Santo, ya es una garantía de que el Señor Jesús volverá por ti y por mí. Amén. Seremos resucitados para salvación. ¿Debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en Cristo o si son indiferentes a sus promesas? ¿Qué crees tú? ¿Debería importarnos? ¿Sí o no? ¿O darnos lo mismo? Ah, que se pierda nomás mi vecino. Que se pierda mi familiar. Debería importarnos Debe importarnos. el que ¿Por qué? otras almas se salven. Amén. ¿Por qué? Porque tú ya has sido alcanzado. Amén. ¿Quieres compartir la gracia del Señor para otros? Amén. Ese debe ser nuestra mirada. Poder equiparnos, poder discipularnos para que el Evangelio alcance a otros y discipular a otros. Ah, perfecto, voy a ir entonces al amigo que tengo en Perú, voy a ir a evangelizar. No, no vayas a Perú. Anda donde es tu hijo o hija. Ella necesita salvación. Tu hijo necesita salvación. Tu esposo, esposa, el vecino de al lado, la vecina, la amiga, el amigo, el primo, el cuñado, la cuñada necesitan salvación. El suegro, la suegra, no sé. ¿Te fijas? No hay que proyectar salir de tu entorno, sino que el entorno cercano necesita salvación. Yo anhelo que esa misma salvación que me alcanzó y la promesa de vida eterna, anhelo que otros más también la alcancen. Amén. Que el Señor nos bendiga. Qué hermosa enseñanza el día de hoy. Y quiero invitarlos a que ustedes puedan buscar y ver este recurso nuevamente que va a estar ahí disponible en Himna Equipa. La guía, ¿cierto? Con sus otros apoyos, recursos que hay. Y vamos al verdadero y falso. Amén. Para que enciendan sus micrófonos y podamos estar ya finalizando este discipulado de este día miércoles. Amén. Bien, primer verdadero y falso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte? Falso. Falso. ¿Falso? Falso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Después de la muerte hay vida. Sí, ¿cierto? Es falso. ¿Podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte? Falso. Falso. No podemos vivir, pues, estamos sujetos al Señor y además entendemos de que hay que dar cuenta. Ahí está el fundamento de esto. Segundo, ¿todos serán resucitados después de la muerte? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero, cierto? Sí. Unos para, Vida Salvación eterna. y condenación. exacto, unos para vida eterna y otros para Condenación eterna. condenación eterna. Oiga, qué tremendo. Por eso compartamos el Evangelio, para que muchos más se salven. Amén. Siguiente, y terminamos. ¿Es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación? Verdadero. Verdadero. ¿Verdad? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Sí, ¿No podemos- ¿Es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación? Sí. Verdadero. ¿Verdadero, cierto? Sí. Verdadero. ¿Pero con qué herramientas? Verdadero. Creyendo en Dios, creyendo en Sí. Lo que hemos aprendido hoy nos da herramientas para pensar en la muerte sin temor ni desesperación. Sí. Amén, ¿cierto? Amén. Perfecto, entonces verdadero basado en esta enseñanza es verdadero, porque alguien que no tiene esta enseñanza, sí se desespera. Amén. Sí. Amén. Sí tiene temor, Amén. tiene miedo.
Pero el cristiano que tiene claro que su Señor vive, que le dio vida eterna, que lo ha resucitado de la condenación y que le espera salvación eterna, ¿qué dice? Cuando tú quieras, Señor, mi vida está dispuesta. Está en tus manos, porque es mejor estar contigo por la eternidad que estar sin ti. Amén. Señor. Qué glorioso aquello, amados. Es tu Qué nombre. hermoso es poder pensar en aquello. Por eso te aliento, amado. Sigue sirviendo. Amada, sigue sirviendo al Señor. Vas a tener que llorar, sí, pero sécate y gózate, porque tu Señor, mi Señor, vive y vive para siempre. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Que el Señor nos dé Amén. de su bendita gracia en esta tarde. Amén. Amén. Amén, amén, mis hermanos.